¿Estás haciendo videos pero no sabes dónde publicarlos? No te preocupes, este video es para vos, porque te voy a contar todo sobre IGTV y YouTube, cuáles son los pros y contras y qué contenido es el que funciona en cada plataforma. Además, asegurarte de quedarte hasta el final porque te voy a compartir unas recomendaciones para que puedas decidir finalmente cuál de las dos te conviene. Cuando hablamos de crear contenido, ya sabemos que lo mejor es hacer videos. Y sí, es que son más entretenidos, más dinámicos. Y no solo eso, sino que además te ayudan también a conectar mucho mejor con tu audiencia, como lo estoy diciendo ahora. ¿Acaso no sentís como que te estoy hablando ahora en vivo en directo? Bueno, de eso se trata. Por eso hay cada vez más personas haciendo videos, que le dedican tiempo para crearlos, editarlos, ponerles toda la onda para que sean divertidos y también aporten valor. El tema es que por más tiempo y esfuerzo que le pongas, también necesitas conocer las plataformas y así poder decidir en cuál te conviene publicarlos. Porque créeme que de esto depende el éxito de tu contenido. Vamos con un ejemplo. Suponte que haces el mejor asado del mundo y vas a un evento exclusivamente para vegetarianos. Podés ponerle toda la onda del mundo, pero si no les interesa, no lo van a comprar y mucho menos consumir. Bueno, exactamente pasa con las plataformas. Lo mismo con YouTube y con IGTV. Pero no te preocupes si no tenés ni idea de qué tratan estas dos plataformas, porque en este video te voy a contar todos los detalles. Lo primero es conocer cuáles son los pros y contras que tiene cada plataforma. Empecemos por el IGTV. La primera gran ventaja que tiene es que es de Instagram. Esto quiere decir que, por un lado, va a ser súper fácil compartir esos videos con tus seguidores. Y además vas a poder usarlo para reforzar la estrategia de contenido que venís manejándote. Por ejemplo, si hay un día a la semana que transmitís en vivo, puedes usar ese contenido para compartirlo después en IGTV y no perderlo. O bien puedes explayarte mucho más sobre un tema que estuviste mencionando en las historias y tuviste muy buena repercusión. La segunda ventaja que tiene es que tus seguidores están automáticamente suscriptos a tu IGTV. Eso quiere decir que no necesitas hacer todo el esfuerzo de que pasen a suscribirse y demás. Ya está, listo. Tus seguidores son tus suscriptores. Otra ventaja es que puedes subir videos de hasta 1 hora. Si mal no recuerdan, antes solamente tenías la posibilidad de subir videos en tu feed y de 1 minuto, nada más. Con IGTV, lo bueno es que puedes subir hasta 15 minutos si el video lo subís desde el celular y hasta 1 hora si lo haces desde la computadora. Y otra gran ventaja, como mencioné recién, es que puedes subir videos tanto desde tu celular como desde la computadora, lo cual facilita las cosas, no importa desde dónde edites tus videos, lo vas a poder subir sin problemas. Pasamos a las desventajas y la primera que tengo que mencionar es que no se puede monetizar. Por ejemplo, si sos creador de contenido y querés ganar dinero con tus videos, no vas a poder hacerlo con IGTV. Es decir, no tienen un programa de partners como hacen con YouTube en el que por incluir publicidad en tus videos te pagan, aunque se rumorea que ya están medio trabajando en eso, pero bueno, al día de hoy todavía no está habilitado. Otra desventaja que tiene es que el informe de Analytics es bastante limitado. Esto quiere decir que si quieres entrar más en detalles de cómo te fue con un video, quién lo estuvo viendo y demás, no vas a poder hacerlo con IGTV. Solamente te muestra el tema de la interacción, que son los likes, los comentarios, los views, y después el tema de la retención de la audiencia, que es durante cuánto tiempo estuvieron viendo tu video. La tercera ventaja es que usa formato vertical. Si bien podés publicar contenido horizontalmente, lo que mejor funciona en IGTV es vertical. Si vos después querés usarlo en otras plataformas, a no ser que sea en TikTok o en Snapchat, vas a necesitar hacer otro laburo de edición para armarlo horizontalmente. Y por último está el tema de la portada. No la podés cambiar. Una vez que seteaste, definiste cuál es la foto de ese video, ya está. Quedó para siempre. Si querés cambiarlo, lo que vas a tener que hacer es borrarlo y volver a subirlo con una nueva portada, pero en ese caso no te lo recomiendo porque vas a perder todas las estadísticas y los comentarios que recibiste anteriormente. Y ahora pasamos a YouTube. Vamos con la primera ventaja y es que pertenece a Google. Esta es la ventaja que tiene porque tiene exactamente los mismos beneficios que este gigante. Una de las cosas buenas que tiene esto es que te permite tener alcance orgánico, sin gastar un centavo. Pues si te pones a pensar, cada vez que una persona necesita resolver alguna duda o un problema, lo primero que hace es ir y escribirlo en Google o en YouTube. Y como estos dos están conectados, en los dos pueden aparecer tus videos. Y para esto es clave usar estrategias de SEO. ¿What? ¿SEO? ¿Qué es eso? No tenés ni idea, no pasa nada. Comentalo acá abajo, así me lo agendo para armar otro video y contarles más en detalle. Otra cosa genial de YouTube es que podés monetizar tus videos. Eso quiere decir que por cada publicidad que se muestra en tus videos, YouTube te paga. Pero para poder hacer esto, primero tenés que cumplir con ciertos requisitos que te los dejo acá. Y los dos que quiero destacar son, primero, que necesitas tener 1000 suscriptores. Y lo segundo es que tenés que cumplir con 4000 horas de reproducción públicas. Con esto quiero decir que no incluyen los videos que tenés en privado o no listados, no sirven. Puede parecer una locura, lo sé, pero les juro que es súper alcanzable. Siempre y cuando compartas contenido de valor y que le guste a tu audiencia.
Otra ventaja de YouTube es que te permite subir videos de hasta 12 horas. En realidad normalmente son 15 minutos, pero si vos verificás tu cuenta, te permite subir videos de hasta 12 horas o bien que pesen 128 GB. Esta última ventaja es igual a la de IGTV y es que los videos los puedes subir tanto desde el celular como desde tu computadora. Así que desde donde te quede más cómodo, los puedes subir igual. Bueno, todo muy lindo con YouTube, pero bueno, también tiene sus desventajas y la primera y principal que quiero destacar es que hay mucha competencia. Y claro, es que después de contarte todas las ventajas que tiene, es lógico que todo el mundo quiera estar ahí. E incluso hay personas que tienen no un canal, sino un montón. Así que acá es donde te digo, ¿sabes cuál es tu diferencial? ¿Qué es lo que tiene tu contenido que otros no? Porque eso es clave para el éxito. Otra desventaja que tiene, empezar un canal significa hacerlo desde cero. ¿Por qué? Y es que no está conectado a ninguna red social. Por lo tanto, no tenés ningún suscriptor. Nada. Cero. Y por último, y no por eso menos importante, es que sin constancia estás al horno. Seguramente escuchaste decir a muchos youtubers, sobre todo los más grandes, que ellos empezaron a crecer con su canal cuando empezaron a publicar frecuentemente. Por ejemplo, publicando una vez por día, ¿qué cosa? Ay, perdón, mala mía, quise decir una vez por semana, el mismo día. Y ahora te voy a contar cuál es el tipo de contenido que funciona en cada plataforma. Vamos con IGTV y el primer contenido que funciona perfecto son los replays de los vivos. Como las transmisiones duran solamente 24 horas al igual que las historias, a veces pasa, viste, que los vivos la rompieron, está espectacular ese contenido y lo perdés. Y la verdad que es una lástima. Así que para esto lo que te recomiendo es guardarlo y después compartirlo como un video de IGTV. Así después lo ven cuantas veces quieran. Otro contenido que funciona muy bien es cuando compartís el detrás de escena. Ponételo a pensar. Los seguidores, los postas, los más fieles, quieren saber todo sobre vos. Por un lado, sí, obvio, lo que compartís en tu feed, pero también quieren saber qué es lo que estás haciendo cuando no estás en Instagram. Por ejemplo, cómo editas tus fotos, qué es lo que te inspira más para crear contenido, o incluso, no sé, algo tan simple como tu rutina de ejercicios para mantenerte en forma, lo que sea. Y por último está el tema de los tutoriales, que si bien no es lo más buscado en IGTV, siempre garpa un buen tutorial o guía paso a paso explicando, no sé, la solución o cómo hacer algo, un make-up, por ejemplo. El tema es que estos tutoriales son clave que no duren más de 10 minutos, porque en IGTV no se consume tanto tiempo. Cuanto más corto y al grano, mucho mejor. En cambio, si hablamos de YouTube, lo más buscado son los tutoriales. Es que la verdad es que nos podemos pasar horas viendo los típicos how to, cómo hacer algo y que después lo puedes hacer por tu cuenta. Es más, confieso que cuando empecé a editar los videos en Premiere, yo la verdad que no tenía ni idea cómo hacerlo. Y me devoré miles de tutoriales y gracias a eso ahora los puedo hacer. Otra cosa que funciona muy bien en YouTube son las charlas y cursos. Por ejemplo, si estuviste hablando sobre algún tema interesante, ya sea en un evento presencial o incluso en un curso online, y lo tenés grabado, claramente, lo podés compartir. Eso posta funciona re bien. Y por último están los famosos vlogs. Y es que YouTube además es una plataforma de entretenimiento en el que las personas buscan, por ejemplo, experiencias de viaje o incluso la vida cotidiana de sus youtubers favoritos. Y claro está que cuanto mejor editado está, mucho más gusta. Y para terminar, te voy a dar unas recomendaciones para que puedas elegir cuál te conviene más. Lo primero que quiero mencionar son 3 cosas que van a ser totalmente indiferentes a la elección que hagas. Primero, ¿cuánto sabes de edición? No importa si mucho o poco, cualquiera de las dos son viables. Segundo, ¿qué dispositivo vas a usar? ¿Va a ser un celular o una computadora? Da igual porque en las dos plataformas es súper versátil. Y por último, el tema de si vas a estar hablándole a la cámara o te vas a apoyar en algo visual como por ejemplo una presentación para hacer tus videos. Cualquiera de estos 3 puntos es totalmente indistinto la plataforma que uses. Si estás en la duda con IGTV, te doy 3 motivos para que la elijas. Lo primero es que si ya tenés una comunidad activa, lo mejor es que te quedes con Instagram. Después está el tema de la creación de contenido. Si vos querés reunir todo en una misma plataforma, también no te va a convenir irte a YouTube porque de esa forma te va a costar más trabajo. Y por otro lado está el tema del SEO. Si no te interesa para nada trabajar con estrategias de SEO para tener más alcance orgánico, ni te gastes, quédate con IGTV. Entonces, ¿cuándo es que te conviene YouTube? Te cuento 3 razones. Uno, cuando querés ganar dinero con tus videos. Poner publicidad y que YouTube te pague por mostrarlos. Después está el tema de querer rankear ahí arriba o lo máximo posible en los motores de búsqueda de Google y de YouTube. Y por otro lado está el tema de comprometerte a publicar con frecuencia. Si vos cumplís con estos 3 criterios, dale para adelante con YouTube. ¿Y ya te decidiste? Contame acá abajo cuál elegiste. Si te gustaron estos tips y querés ver más, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando haya un nuevo video. Y ya que estoy hablando de eso, te adelanto que si elegiste YouTube, no te lo puedes perder, porque te voy a contar cómo empezar tu canal. Nos vemos la próxima. Adiós.